Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es la primera vez que estoy acá. Me invitó mi hijo, que él está participando con ustedes, pero con los varones. Y en realidad, yo espero que lo que yo vaya a decir sea de edificación para ustedes, para las que me están escuchando. Y bueno, pues en el nombre de Dios. Como usted decía, yo nací en Chihuahua, México. Bueno, sí, Chihuahua. Y cuando yo era niña, mi padre era ateo. Y entonces en mi casa, pues no había religión. Mi madre era culturalmente católica. Nunca la vi ir a la iglesia, pero en fin, era un hogar difícil. Mi padre era un hombre muy difícil. Creo que ya pasando los años, no me queda duda que el ateísmo no ayuda para las bondades y, y para el buen trato en el hogar. Y bueno, mi padre, aunque no era un mal hombre, pero no tenía de dónde aspirar a cambiar, a ser mejor esposo, no tenía modelos. En fin, se separan. Yo tenía 12 años y entonces las cosas cambiaron mucho, mucho para mí. Cuando hay la separación de padres, y creo que aquí muchas de ustedes se pueden identificar, cuando los padres se separan, pues él se fue por una puerta y la pobreza, la miseria entró por otra. Entonces las cosas fueron difíciles en casa. La razón de la separación fue mi hermano mayor que yo, 4 años, quería ir a la universidad, mi padre pues no, ya ponte a trabajar. Mi madre, claro que no, él va a ir a la universidad y se separan. Y entonces dentro de toda esa pobreza teníamos la ilusión de que mi hermano iba a la universidad y que cuando él terminara, que coincidía con el tiempo en que yo terminaría preparatoria, pues me tocaba a mí. Los mismos sacrificios que habíamos hecho para él, pues se iban a hacer para mí y yo iba a ir a la universidad. Eso no ocurrió. Por alguna razón en el camino, no sé, se les olvidó que era mi turno y yo no lo sabía entonces, no lo sabía, pero me llené de rabia. Me llené de un enojo, ahora entiendo, me traicionaron, ahora lo sé, me abandonaron, ahora lo sé, pero entonces no lo sabía y luchaba con estos sentimientos de enojo, de frustración, de impotencia. Creo que ya sabemos que México no es un país que ayude mucho para poder trabajar, estudiar, qué sé yo. Me fui llenando de enojo y bueno, pasaron años de confusión, de desorden. Literalmente no tenía casa. Y sin embargo, en retrospectiva, sí puedo ver que dentro de todo esto Dios me estaba cuidando. Dios estaba ahí cuidando de mí. Y bueno, un día conocí al padre de mi hijo. Con él tuve esta sensación de pertenencia. Era igual de tóxico que yo, igual de disfuncional que yo. No se podía esperar, o sea, uh, yo no podía esperar a un príncipe, yo era Fiona, entonces pues me iba a tocar también mi Shark, ¿verdad? Entonces confundimos nuestras mutuas inseguridades, las confundimos con el amor. Y anhelamos, pero lo que sí, lo bueno de todo esto es que anhelamos un hijo, y nació mi hijo. Y Dios empezó a obrar en mi vida. Y yo había sido atea hasta ese momento, como bien dijiste. Yo era hija de papá, yo fui hija de papá, y esta fue otra de las grandes confusiones. Él se fue, él nos abandonó, y mi pertenencia estaba con él. Entonces, él era ateo, yo seguí siendo atea. Pero cuando yo me embarazo, yo ya no podía creer en la teoría de la evolución. Yo ya no podía creer que, pum, hubo una explosión y de esa explosión, de ese gran desorden, surgió el orden y surgimos nosotros. Lo que estaba pasando en mi cuerpo no correspondía con lo que me decían. Y me maravillé y me enamoré como nunca. Sentí un amor inmenso por un ser que no existía, que yo no había visto nunca, pero lo amaba.
¿Y de dónde sale todo esto? En fin, uh, uh, regresé a la escuela, regresé a la universidad, finalmente. Yo siempre supe que el matrimonio, mi matrimonio no iba para ningún lado. Siempre supe que la violencia física, había mucha violencia física, creo, no sé si lo dije, pero yo sabía que no iba a ningún lado. No lo había dicho, gracias Conchita. Este, ya, él era tóxico, yo era tóxica, pero además él tenía una cosa adicional, era violento, era un hombre muy violento y entonces siempre supe que aquello no iba a ningún lado y entonces ahí estaba mi hijo y yo me tenía que preparar y me entró una urgencia increíble. Regresé a la universidad, mi hijo tenía 10 días de nacido, tuve la bendición enorme de que las dos abuelas me ayudaron muchísimo. Al principio, el primer año de vida de mi hijo, bueno, no, entre las dos, no sé, pasábamos temporadas en una y otra casas, um, ya fuera en la casa de mi madre, de la madre de él, de las dos abuelas de mi hijo, y ellas me lo cuidaban, y yo me iba a la universidad. Y me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar porque, bueno, no había otra hora. Y me gradué en pedagogía, empecé a trabajar en una secundaria, la violencia de mi casa iba en aumento, porque, porque eso es así, es progresivo. Um, Tengo esto escrito, lo voy a leer, algo que hice en otro tiempo, y el padre de mi hijo era un hombre lleno de miedos, de inseguridades, de enojos, y todos extremos. Decía que yo era el amor de su vida y quería protegerme, quería tenerme en la palma de su mano. Pero el pecado, el deseo de controlarme, pues lo llevaron a cerrar el puño. Y yo era su, no sé, yo estaba ahí. Entonces, yo tenía envidia de las mujeres que se reían libremente en frente de sus maridos, era extremadamente celoso, veía sombras, olía, escuchaba, nada más él, pero, y yo veía a estas mujeres que interactuaban con los hombres incluso, etcétera, y con una facilidad, y a mí me daba una envidia, decir, ¿por qué ellas? Y decían las cosas que dice el mundo. Si yo soy tan inteligente como ellas, ¿por qué yo no? Si ellas no están ni, o sea, no están ni tan bonitas, ¿y por qué yo no? Cosas que no tienen mucha lógica, pero que la envidia, los celos, el dolor nos llevan a pensar así. Y sin que yo me diera cuenta, se me fue apretando el corazón, se me fue apagando, se me apagó el deseo de vivir, porque ocurrió algo en esta búsqueda mía. Nunca dejé de buscar respuestas de por qué me pasaba así, porque yo vivía así, porque mi vida era tan mala. Yo era profesora en una secundaria. Yo llegaba a la escuela y mis compañeros, mis colegas me trataban con respeto, mis alumnos, los padres de mis alumnos, ¿y por qué en mi casa no? Entonces empecé a buscar pues información. Me leí un libro que se llama Cuando el amor es odio, todavía existe por ahí, y entonces entendí lo que ahora todo el mundo conoce como misoginia, el odio a las mujeres. En aquel tiempo, hace más de 30 años, pues aquello no era todavía no existía la violencia de género que existe ahora en el país. Ya estaba latente, pero no era público por lo menos. Entonces, estos términos de misoginia, de odiar a las mujeres, no era así como que tan en la palestra como ahora. Y luego leí otro que se llama Mujeres que aman demasiado. También está por ahí. Y me ayudó mucho para entender, me ayudó para entender que yo era tóxica, que estaba en una relación tóxica, pero me llenó de la más profunda tristeza que yo había conocido, incluso hasta ese momento. Porque después de terminar este libro, yo me doy cuenta que no hay absolutamente nada que yo pudiera hacer para arreglar mi matrimonio. No había nada.
no estaba en mis manos. Yo no me podía cambiar a mí misma. Esta es una revelación de Dios. Saber, pero no lo sabía tampoco. Yo no sabía que Dios me estaba revelando, Ana, tú no te puedes cambiar a ti misma, tú no lo puedes cambiar a él. Entonces, mientras yo tuve la ilusión de que leyendo esto, aprendiendo allá, haciendo más allá, aquello se iba a arreglar, ahí iba. Pero después de terminar el libro y ser completamente honesta y admitir que no había remedio, me, me llenó de mucha tristeza, de mucha tristeza. Y bueno, en una ocasión, platicando con mis compañeros maestros, se acercaban las vacaciones de Semana Santa, yo sabía que iba a pasarme 2 semanas encerrada a piedra y lodo, y estamos comentando y les hablo yo de mi imposibilidad, de mi problema para creer en Dios. Yo anhelaba creer en algo, pero sí puedo decir que dentro de ese ateísmo era consecuente con ello. Ya no creía en la evolución, pero no me costaba trabajo creer en Dios. Y me prestan una pila de libros. Y en esa pila de libros esotéricos, etcétera, había este Sermón de la Montaña, que fue lo que comentamos. Déjenme seguir buscando. Bueno, como les decía, esto nunca lo he contado, lo voy a contar por primera vez. Mi hijo, me va a costar tantito. Yo había pensado que no iba a pasar esto. En fin, tengo esta pila de libros y ocurre que estoy ahí sentada, los estoy hojeando. ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué pasó? No lo sé. Pero se acerca mi esposo, evidentemente lo provoqué, porque yo sentada, él parado, da un paso para atrás, levanta la pierna y me estampa una patada en el pecho. Y yo sentí que se me iba, que mi cuerpo se había separado del alma. Y más tarde él me dijo que me había puesto blanca, transparente. Todavía le daba miedo cuando me decía eso. Cuando me contaba, pues se me había ido el aire. Eso es lo que había pasado. Me había quedado sin aire. Y por un milagro no me quebró el esternón, no sé, por, por un milagro. Cuando me recuperé, me fui al baño, pues era mi refugio. Y me llevé un libretito, el más chiquito de todo lo que había, y era el Sermón de la Montaña. Y en ese libretito, folletito, hablaba de la oración, hablaba de un señor que se llamaba Jesucristo y, y que se podía hablar con él. Y bueno, ahí estoy hojeándolo. Uh, yo me había pasado la vida entera negando la existencia de Jesucristo y sin embargo ahí estoy hojeando aquello. Um, recuerdo que sigo buscando aquí, por eso me ven un poco distraída. Y empiezo a leer y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo, ok, muy bien. Pero entonces dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Eso me abrió los diques de las lágrimas. Yo soy de fácil llorar, yo lloro fácil, toda mi vida he llorado. Pero me recuerdo, yo me veo, y aquellas lágrimas no me quemaban, aquellas lágrimas corrían y corrían, eran ríos, y hablaba de consolación. Esto sí era insólito para mí, esto era único, yo nunca había oído que a alguien que llorara le fueran a ir a consolar. Mi madre fue una mujer muy dura, que decía que las lágrimas eran debilidad. El mundo que me rodeaba decía que nada más los débiles lloraban. Y yo, golpeada, humillada, lacerada, me creía fuerte.
lo más absurdo, pero estoy oyendo aquellas palabras cálidas, gentiles, y me partieron el corazón en el sentido de abrir mis emociones y empezar a expresar. Y luego decía, bienaventurados los mansos. Y yo siempre había pensado que manso era menso. Y, y entonces me pongo a pensar, o sea, en aquello, ¿por qué dice heredarán la tierra? ¿Y de qué estaba hablando Jesucristo? ¿De qué estaba hablando este señor del que yo había hablado tan mal por años? Por 35, 36 años me había pasado la vida hablando mal de una persona que no conocía, porque yo no conocía a Jesucristo, pero los ateos así son, ¿verdad? Hablamos de lo que no sabemos. Y entonces, pues ahí estoy maravillada con aquello que estoy leyendo. Yo había participado en muchísimas protestas porque además me creía inteligente, además me creía progresista, además yo pensaba que con la gente que alguna vez antes de mi esposo, con los que yo me había juntado, íbamos a cambiar el mundo, íbamos a acabar con la pobreza, íbamos a acabar con la enfermedad, íbamos a acabar con la miseria, con la injusticia. Nos creíamos los salvadores del mundo. Y este hombre está diciendo que los mansos, los tranquilos, los sencillos van a heredar la tierra. Y me hace un clic en la cabeza, como que medio entiendo por dónde va. Y luego dice otra cosa, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y yo necesitaba justicia. Y bueno, pues ahí estoy. Y muchas de ustedes también necesitan justicia. Oh, yo me prometí no hacer esto, discúlpenme. Pues también decía, bienaventurados los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Aquello, o sea, si ya todo lo que había oído habían sido bombas, explosiones, fuegos artificiales, es que yo estaba maravillada, es que yo estaba probablemente todavía separada del cuerpo, no lo sé, pero yo no podía creer aquello que estaba oyendo, que estaba leyendo. Y cuando dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia, por primera vez me pregunté si la falta de misericordia que yo había experimentado toda mi vida tenía que ver con el hecho de que no tenían misericordia. Yo no sabía que yo no recibía misericordia hasta que lo leí, hasta que lo vi. Pero claro que también me di cuenta de otra cosa. Yo no ofrecía misericordia. Entonces no me iban a tratar con misericordia. Yo no era misericordiosa y anhelé como anhelé a mi hijo, así anhelé esta vida. Y yo creía que era ética. Yo todavía no sabía nada de Jesucristo. Yo dije, este es un gran filósofo, yo había estado equivocada, yo no sabía de él, pero es un filósofo. Y cuando dicen, bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios, asocié dos cosas que nunca había asociado tampoco. Corazón limpio. La gente con la que yo me junté antes de casarme, creíamos que íbamos a transformar el mundo a través de muchas cosas que no eran muy limpias. Y uno podía ver, y los efectos, las consecuencias en mi vida demostraban que no éramos personas limpias y luego, claro, negábamos a Dios y se hizo otro clic en mi cerebro. Limpieza de corazón, Dios. Entonces Dios pertenecía a otro mundo y Jesucristo nos lo estaba presentando. Y yo me enamoré profundamente de Jesucristo y anhelé la vida que Él me mostraba. Anhelé su misericordia. Y yo me enamoré de su bondad, de su gentileza.
de su buen decir, de su buen hacer. Y empezó a cambiar dentro de mí algunas cosas. Pero yo todavía pensaba que él era un filósofo, que él era un maestro. Había dividido la historia en antes y después, un gran ser humano. Lo que ocurre es que dentro de mi casa había tanta violencia que, bueno, llegamos mi hijo y yo en una ocasión, atardeciendo, y ahí estaba él. Y por primera vez en mi vida me atreví a ver algo que no había visto. Sus ojos, los ojos de él. Y no había luz en esos ojos. Y me aterré, me dio un miedo, el miedo que yo había negado durante casi 10 años. Lo sentí, lo experimenté, di de cenar, me escurrían a la recámara y por primera vez en mi vida me puse de rodillas, porque aquel librito donde yo había conocido a ese filósofo decía que la oración era hablar con Dios. Y yo me fui y me hinqué y le dije, voy a hablar con alguien que no sé si existe, pero aquí dice que yo lo haga y yo tengo mucho miedo. Y si es cierto que existes, sálvanos esta noche, porque yo sabía que podía ser terrible. Y nos salvó. Y nos salvó. Recuerdo haberme ido a la cama, recuerdo al papá de mi hijo levantar el brazo para golpearme y recuerdo que yo lo bajaba con una tranquilidad. No, no les puedo explicar, no hay explicación, pero yo simplemente le tomaba el brazo del codo y lo bajaba. Y él dejaba que yo lo bajara y no pasó nada. No hubo violencia, no hubo golpes, dormimos en paz. Pues días más tarde vuelve a ocurrir, días más tarde vuelve a ocurrir. Y ahí estaba mi niño de 7 años, viendo, presenciando todo aquello. Y me vuelvo a escurrir y le vuelvo a decir, si es cierto que existes, pues sálvame mi hijo. Y de la nada tocan la puerta y aparece mi prima y me dice, Anita, pues es que el cumpleaños de otra, un primito, de la edad de, una primita de la edad de mi hijo. Y le digo, llévate a mi hijo. Yo no me podía ir, pero ella se lo llevó. Y pasan los días y otra vez, si es cierto que existes. Y si es cierto que existes, lo dije cuantas veces necesité, hasta que no quedó en mi alma, hasta que no quedó en mi ser, en mi memoria, en todo lo que yo soy, lo que había sido y lo que incluso iba a ser, no me quedó la menor duda de que Dios existe. A mí me consta. Y entonces supe que tenía un padre y empecé a leer con desesperación la Biblia. Todavía no estaba lista para separarme, para alejarme de aquella situación. Empecé a leer la Biblia. Yo estaba convencida en aquellos días de que él me iba a matar. Y, y yo pensaba, fíjense lo que es la ignorancia, yo pensaba que cuando llegara al cielo me iban a hacer una prueba, me iban a preguntar, ¿qué dice en Jeremías 31? Yo tenía que leerlo, yo tenía que leer la Biblia porque yo no iba a reprobar. Y ahí estoy, leyendo los salmos, no sé cuántas veces los leí, los evangelios, no sé cuántas veces los leí, pero entonces me vuelve a entrar otra cosa. Regreso al sermón porque 1000 veces he regresado y ahora al final les cuento algo. 1000 veces he regresado al sermón, pero cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces hablaba del Padre Celestial. Me hace otro clic en mi cerebro. Tengo papá. El que a mí me había abandonado era mi Padre terrenal, un hombre imperfecto. Este era mi Padre Celestial, era mi creador. Y me volví valiente.
Me volví valiente y le hablé a mi amiga que vivía en Nuevo México y le dije, pues mira, ¿tú crees que haya lugar ella trabajaba, había trabajado, entonces estaba casada, había trabajado en una especie de hotel y motel que se había hecho para construir toda una sección muy grande de la ciudad donde ella vivía? Y me dijo, sí, vente, hay trabajo. Entonces yo iba a trabajar en ese lugar, pero también iba a vivir, porque había viviendas permanentes ahí. Entonces ahí vivíamos, íbamos a vivir mi hijo y yo, y tenía que conseguir trabajo pues para comer. La vivienda la tenía asegurada. Y pedí un permiso en la escuela donde yo trabajaba, recibí mi quincena, pagué mis deudas y me quedó suficiente para el autobús. Me fui al Paso, llegué con mi hermana, hice un brinco. Tengo que decir que antes de eso, antes de tomar la decisión final, había sido preguntarle a Dios, Dios, si hay trabajo para mí en Nuevo México, entonces entiendo que tú me das permiso. Y así funcioné por mucho tiempo con Dios, por señal, pero no las señales del Antiguo Testamento, no las señales de los fariseos, las señales de dime por dónde me voy. Y me tenía una lumbrerita a los pies, nada más una, una por una. Eso ha sido algo que a mí me ha irritado en muchos momentos con Dios y que yo le digo, me da el pan nuestro, pero de cada día, no el de 10 años, me da nada más un día y me pone la lamparita y hasta este momento de mi vida todavía me pone una lamparita para el siguiente paso, no para todo el camino. Sé a dónde voy a llegar, sé a dónde voy, sé que Él va conmigo, pero sí confieso que hay momentos en que le digo, Dios, pues dame dos, por lo menos, dos lamparitas, hombre, un poquito más de... Pero bueno, el asunto es la dependencia en Él también, eso lo entiendo. Y en fin, aquella ocasión, um, llego otra vez a mi casa, después de una junta en la escuela, era noche, tomo a mi niño, estaba en mi cama, tomo a mi niño, que tenía 7 años, pues lo tomo en brazos para llevarlo a su cama y mi niño está tieso, completamente tieso. Y yo sabía, porque era pedagoga, porque había estudiado psicología, porque yo sabía también que los pecados no resueltos se heredan, porque yo sabía que las conductas se aprenden y mi hijo iba a ser igual que su papá. ¿Sabes lo aterrador que eso era para mí? Que aquel tesoro con el que Dios había empezado a hablarme a mi corazón se fuera a convertir igual que su papá. Con permiso, voy a tomar un Kleenex de aquí. Y entonces, esa noche fue increíblemente violenta. Cuando yo llegué al Paso, que mi hijo y yo llegamos al Paso, me tallo el ojo por alguna razón y veo a mi hermana que se hace y me acuerdo que yo tenía un ojo, todo un ojo morado, ya verde para entonces. Sí saben lo que les digo, ¿verdad? Cuando nos dan un golpe y se nos pone negro primero, morado y luego verde, y va cambiando. Bueno, pues yo llevaba ese ojo así y el otro rojo, completamente rojo. Todo lo blanco era rojo. Pero ¿saben una cosa? Yo no tenía dolor. Yo nunca tuve dolor. La cabeza tenía bolas en la cabeza y yo no tenía dolor. Es otro milagro. Y llegamos a Nuevo México y, y ahí pasaron una serie de cosas. Dios nos dio una iglesia en Nuevo México. Dios nos guardó. No era la iglesia correcta y esto es otra cosa que yo aprendí también, pero era una iglesia. Ellos tenían una teología que no era sana y me di cuenta por una cosa muy simple. Yo estudiaba la Biblia. Todos los días estudiaba la Biblia. Yo conocía un poquito a Dios. No estoy diciendo que lo conociera en su totalidad, pero sí conocía.
sí había leído el Nuevo Testamento varias veces. Entonces lo que ellos decían no correspondía con una teología sana de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ahí me quedé. Yo sabía que no era una teología sana, pero ahí me quedé, porque yo entendía que esa era la iglesia que Dios me había dado y yo iba a ser obediente. Yo era muy obediente en aquel momento. Necesito regresar a la sumisión absoluta y total. Porque, hermanas, una cosa que nos ocurre cuando ya estamos muy cómodas en el reino de Dios es que empezamos, nos regresan algunos malos hábitos. Pero yo recuerdo mi sumisión, mi fe absoluta, la seguridad, la certeza de que Dios nos estaba cuidando. Yo llegué a ese pueblito con 35 centavos y alguna vez oyen a mi hijo, les va a contar la historia de nuestros 35 centavos. Y 2 días más tarde ya teníamos $25 y luego acá en Estados Unidos hay una cosa maravillosa que se llama ventas de garage y que la gente saca todo lo que ya no quiere y acá es una cultura de consumismo. Entonces sacan todo a la calle y lo venden por nada. Pues yo en un mes tenía una casa armada. Y la primera cosa que compramos fue la bicicleta de mi hijo, por supuesto. Y aquel lugar donde vivíamos era un paraíso. Y nos habían mandado al último rincón, a donde ya nadie, así como que los feos, nos habían mandado al rincón más lejano de donde vivíamos, pero ese rincón daba con un campo de golf. Y del otro lado del campo de golf había una serie de apartamentos como que de medio lujo, donde yo empecé a trabajar. Así es que a limpiar casas. Entonces mi hijo y yo atravesábamos ese campo de golf, sorteábamos las pelotas que iban y venían, yo trabajaba y regresábamos por ahí mismo. Lo que para otros era así como que hoy el lugar más inhóspito, polvoso y cuanta cosa, para nosotros fue nuestro paraíso, porque teníamos una vista divina. Aquello era verde, teníamos un lago, había una fuente. Dios, aquello era precioso. En ese lugar, que era un resort, había una alberca. Pues mi hijo, ¿qué va? Luego a los meses llegó mi hermana con su hijo, el mejor amigo de mi hijo. La vida nos cambió. La vida nos cambió. Y luego mi hijo escribe. En una ocasión le pidieron su testimonio y dijo textualmente estas palabras. Pero mi mamá era hija de Eva. Y con eso se refirió a que me volví a casar. Me presentan a alguien, yo tengo una lista, ¿verdad? Porque mis amigas me decían, te tienes que volver a casar, y yo no, pues si Dios quiere que me case, me lo manda a la casa, y eso no es fe, hago una lista de requisitos. Luego una de las señoras con las que yo trabajaba me dice, pues mira, mi hermana tiene un amigo que está buscando, literalmente, así me lo dijo, está buscando una esposa, y creemos que ustedes dos son compatibles, lo quieres conocer, lo invitaron, él vivía en Atlanta, y viaja a Nuevo México y ella ofrece una cena para conocerlo. Y yo me acuerdo de mi lista. Y entonces en mi lista tenía que él debía ser cristiano, que él debía ser mayor que yo 10 años, creo que yo puse 10 años, en verdad ya no me acuerdo, pero tenía que ser como 10 años mayor que yo, porque el papá de mi hijo es 3 años menor que yo. Y viví aquello de que, ay, eres una zorrita, porque mira, te aprovechaste de mí, me lo dijo 1000 veces. Y entonces, pues esa experiencia yo ya no la iba a vivir, tenía que ser mayor que yo. Y entonces tenía que ser profesionista. El padre de mi hijo es agrónomo forestal, entonces yo entendía esas cosas de la economía, sí sabía sumar. Y entonces hago mi lista, pues. Antes de entrar a la casa, yo recuerdo ponerme de rodillas y le dije, Dios, si este hombre es para mí, pues esta es mi lista, que la cumpla. Y la cumplió, y la cumplió. Y nos casamos, prácticamente sin conocernos. A la segunda visita ya llevé al van, ya se conocieron, mi hijo estaba fascinado, era un mundo nuevo, totalmente diferente, y nos vamos a vivir un mes a Atlanta, pero luego terminamos en Colorado, y allá vivimos 2 años. Y fue mucha estabilidad, mucha paz. Ahí es donde yo empiezo a estudiar, a asistir a los estudios bíblicos.
a través de la iglesia, en la iglesia donde íbamos, anuncian los estudios bíblicos de mujeres, me apunto y me encantaron, me encantaron. Me encantó estar entre mujeres. Yo era en inglés y yo todavía batallaba mucho con mi inglés. Dios mío, mi Biblia es bilingüe. En aquel momento era bilingüe. Entonces yo leía primero en español, primero traducir la preguntita, me la leía en español, me la leía en inglés, batallaba para poner algo en inglés y luego hacía algo a la hora de la participación. Pero todo ese proceso creo que también ayudaba para comprender un poquito más lo que estábamos estudiando. De allá nos venimos a Texas, 2 años después. En Texas yo empiezo ya a trabajar como profesora en una escuela, revalido todos mis estudios y empiezo a trabajar en una escuela. Regreso a la universidad otra vez a hacer una maestría en lingüística y español, porque era profesora de español en la escuela de español, una clase muy bonita que hay acá, que se llama colocación avanzada. Les dan crédito para la universidad a los alumnos. Entonces es un español a veces más avanzado que muchas veces el de México. Entonces estudiamos gramática, estudiamos lengua y luego después daba literatura. No, aquello era, para mí, me encantó. Toda mi vida profesional yo estuve más que feliz, más que feliz. Me gustó mucho, fueron años bonitos. Pero entonces en nuestra iglesia aparece otra vez el estudio bíblico, me inscribo, por supuesto. Y ya para entonces yo tengo un grupo de mujeres hispanas, o sea, una de ellas madre de una de mis alumnas, así la conocí. Y entonces iba mucho a su casa y hablábamos mucho de la Biblia y ahí estamos. ¿Les ha pasado a ustedes, chicas, que están hablando con alguien sobre Dios, la Biblia, y entonces, ¿y qué dice? ¿Por qué tal cosa? Y ahí estamos abriendo la Biblia, y ahí vamos de un lado para el otro y nos tardamos 2 horas para encontrar el pasaje que queremos. Y dije, esto no es vida, así no vamos a progresar. Entonces tenemos que estructurar esto, pues los estudios bíblicos, pero eran en inglés. Los empiezo a traducir para que mis amigas fueran al estudio bíblico. Entonces hablo con su Edwards, una persona que sigo amando entrañablemente, que era la pastora de mujeres en mi iglesia y era la que escribía los estudios bíblicos. Y hablo con ella y le digo, pues mira, tengo este grupo de amigas que no hablan inglés, pues no, todavía hasta la fecha no hablan, no lo entiendo, pero no lo hacen. La cosa es que me dice, claro, tradúcelos. Y formamos nuestro pequeño grupito. Y fue creciendo nuestro grupo. Y por varios años traducía yo los retiros, hacía traducciones simultáneas de la iglesia. La estructura de los estudios bíblicos acá es que, bueno, te llevas tu estudio a la casa, haces tu tarea, llegas a la iglesia y discutes con tu grupo pequeño y luego hay una especie de predicación, de enseñanza que amarra toda la lección de esa semana. Bueno, pues esa también la traducía simultáneamente. Entonces, fueron años muy, muy bellos, muy, 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 muy productivos, pero como todo lo bueno, luego se acaba. Luego se acabó, no es cierto, Dios no se acaba. No todo lo bueno se acaba, no es cierto, acabo de decir una mentira. No todo lo bueno se acaba, eso sí se acabó. No quiere decir que se acabara mi ministerio, porque entonces nosotras empezamos una chica que conocí, también entré al seminario a estudiar seminario teológico de Dallas. Ya tenía una maestría, así es que eso me ayudó para poder ingresar. Y, y entonces una chica que conocí en un grupo, hay una clase en el seminario que se llama formación espiritual y por 2 años se tiene que estar en un grupo pequeño, nos juntamos cada semana por 2 años y estudiamos un libro, etcétera. Es una clase que hay ahí. Y entonces esta chica viene recién llegada de México, de Puebla, y un día me dice, yo quiero ser misionera en Cuba. Y Cuba. Me, es como si me despertaran de un sueño, porque cuando yo creía que iba a cambiar el mundo a través de la violencia y el poder político, pues Cuba era como que el modelo. Y entonces no hay una persona de mi generación en el mundo en el que yo vivía que no estuviéramos enamorados del Che Guevara. El señor estaba muy guapo. O la foto que teníamos de él, se veía muy guapo el señor. Entonces, y bueno, los libertarios ya acabaron con
el analfabetismo y bueno, no, cosas gloriosas. Claro que ya más tarde, para cuando yo ya estoy en mi estudio bíblico y Jazmín me habla de Cuba, ya no es la Cuba que yo anhelo, ya no es la Cuba que yo pensaba. Aquella ya, yo ya entendía un poquito más de política y ya sabía que, bueno, no había sido el gran modelo, etcétera, pero sí me despertó. Y en literatura, por Dios, o sea, todos hemos leído a José Martí, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces, ya, voy con mis amigas y les digo, pues Cuba. Ay, sí, sí, vamos. Y pues ahí vamos a hacer un viaje exploratorio. No resultó nada, o sea, nada. Fuimos de turistas, viajamos, pasamos hambres, calores, etcétera. Uh, pero entonces, en el seminario me invitan a hacer un viaje misionero. Entonces, con esta chica Jazmín y otras personas más, éramos un grupo como de 13 personas, el doctor Ortiz, que era el director entonces del Departamento de Español del seminario, él organiza y allá, él es cubano, y allá vamos. Y entonces me contacto con la iglesia. Y estamos allá, fuimos a varios seminarios, fue un viaje muy productivo, muy organizado, muy estructurado, muy gringo, ¿verdad? O sea, así, todo funcionando muy bien todo. Todos los engranajes estaban aceitados. Entonces, pero a donde quiera que íbamos había una de las chicas que preguntaba, ¿y qué pasa con las mujeres? Y el Ministerio de las Mujeres, y, o nos ignoraban, o oh, no, sí, muy bien, en uno de ellos, oh no, las damas, nos dijeron, las damas, esto, las damas lo otro, o sea, las damas limpiaban la iglesia, las damas ponían las sillas, las damas se reunían, las damas estudiaban cómo ser buenas esposas, cómo ser buenas siervas, y todo eso está muy bien. Todo es, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero yo estudio la Biblia otra vez. Estaba en el seminario. Entonces, hablando con la iglesia base donde llegamos, estoy hablando con Janacy, la esposa del pastor. Perdón, antes de esto, estamos acá y nos dicen en una reunión, la mayoría hombres, las mujeres que había éramos nosotras, las que íbamos del viaje misionero, y pregunta otra vez Trina, y con las mujeres, y nos dice, y hasta la fecha yo todavía le digo a Giovanni, el pastor, uno de los pastores, había 5 pastores en esa iglesia en aquel tiempo, y, y dice, oh, no, 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 es que nuestra iglesia todo es holístico, y nos volteamos a ver todas y dijimos, no hay, no hay ministerio de mujeres aquí, porque holístico, ¿qué quiere decir? Todo, pero también quiere decir nada. Entonces, bueno, hablando con Janacy, porque nosotras, Jazmín y yo éramos las únicas que hablábamos español. Y el doctor Ortiz, que lo hablaba, él decía que un 60%, yo le creo. Y entonces nos dice, ay, qué bueno sería que vinieran a darnos una enseñanza. Yo regreso con mi grupo y les cuento. Y nos entusiasmamos y pensamos en la enseñanza. Y claro, nosotros son los estudios bíblicos. Esa es mi pasión, esa es, considero, mi misión, los estudios bíblicos de mujeres. Pero, ¿qué se llevan? ¿3 meses? ¿6 meses? Pues no era posible. Yo todavía estaba trabajando de tiempo completo. Entonces se nos ocurre un retiro. Pensamos en un retiro y pensamos en otra cosa más, porque es muy probable que los años de violencia que yo sufrí, lo mucho que resentía a mi madre al mismo tiempo que la amaba. No sé cuántos de ustedes les pase esto, que tenemos madres que de pronto son un poco crueles, que de pronto no son lo que nos gustaría o lo que necesitábamos que fueran, pero al mismo tiempo las queremos intensamente. Entonces, esta constante ambivalencia, no lo sé. Yo creo que es Dios, al final de cuentas, me puso un amor muy grande por ustedes, por las mujeres. A mí me duelen las mujeres. Entonces, cuando las conocí, cuando vi las carencias de las mujeres en Cuba, y yo vengo y les cuento,
y les transmito todo esto, hicimos un plan con la esposa del doctor Ortiz, el que nos llevó. Hacemos un plan cuando el doctor Ortiz nos llama para hacer esta evaluación del viaje misionero que habíamos hecho con el seminario. Me dice, Dios les puso algo en su corazón, nos pregunta a todos. Y entonces yo hablo del retiro y nos emocionamos las mujeres. Y entonces pusimos nuestros pesos cada quien, nuestro penny, lo que teníamos de dinero, lo juntamos y hacemos nuestro primer retiro con dos propósitos, que en realidad era uno, y era decirles a aquellas mujeres que tenían hermanas acá en Estados Unidos, que pensaban en ellas, que oraban por ellas, que las querían y que, y que queríamos proporcionarles no sé, un refrigerio, un descanso. Entonces llegamos a todas las mujeres que trabajaban para la iglesia y aquello fue precioso. Y entonces el pastor Janiel me decía, Ana, esto no había ocurrido nunca en Cuba. No hay precedente para lo que ustedes están haciendo. Y yo lo oía, pero no era lo que yo quería. No era lo que yo entendía que Dios quería, pero íbamos para allá. Y ahí también fui paciente. Y fue hasta el tercer retiro cuando ya pudimos hablarles de los estudios bíblicos, de la necesidad de hacer. Ahora, lo que sí ocurrió desde el primer retiro es que ellas se organizaron como mujeres. O se organizaron para empezar a estudiar a su manera, como ellas entendían, porque no había mucho material. Nosotros les llevamos varios estudios bíblicos de los que se habían traducido durante años, pero había muchas limitaciones de cualquier manera y qué sé yo. Pero sí tenía yo muy claro lo que queríamos, se me fue la idea, no se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Pero, en fin, estábamos con esto de los estudios bíblicos y demás. Y bueno, regresamos un día, ya un poco más estructurado. Esto es lo que iba a decir. Otro de los pastores me dijo, Ana, y lo tenemos por escrito en nuestro website, me parece. Él me dijo básicamente esto: antes de que ustedes llegaran, aquí había mucha división en esta iglesia entre las mujeres. Había mucha competencia, que las del coro, que las no sé, de los niños, había competencia entre ellas. Porque aparte a las cubanas les gusta cantar. Entonces había como 3 coros, los de no sé qué, los de no sé qué, o sea, en serio, y todos preciosos. Entonces se tienen que turnar porque pues hay 3. Y, y entonces yo quizá también eso era un poquito motivo de fricciones entre ellas, pero me dice eso. Antes de que ustedes vinieran, había competencia, había conflicto, pero aprendieron algo importante. Fíjense, ese solo hecho de ir con ellas, de llevarles todo lo que pudimos llevar, todo lo que nos permite el gobierno meter, porque nada más nos permite cierta cantidad, todo lo que pudimos llevarle, pero se sintieron amadas, sintieron un poquitito de lo que yo sentí cuando Dios transformó mi vida. Y ese es el milagro. Ese es el milagro de la transformación. Si alguna cosa les puedo yo comunicar el día de hoy, no importa qué hagas, no importa qué prediques, no importa qué des, si no experimentan el amor, no va a haber cambio, no va a haber cambio. Y eso fue lo que me hizo Dios experimentar. Y yo ahora bendigo al papá de mi hijo, porque si no hubiese sido por la brutalidad a la que me sometió, este cerebro duro, esta cabeza dura, esta persona que soy yo, que era yo, que me creía inteligente y que me creía capaz, no hubiera podido entender la maravillosa bondad, poder y calidad que es Dios. No lo hubiera podido entender. Es esta brutalidad a la que Él me sometió, me hizo pedazos, me hizo pedazos. Y luego llegó Dios, cálido, gentil, suave, amoroso y poderoso, porque tiene poder para transformar. ¿Y cómo no lo sé?
Pero esta es otra de las muchas cosas que experimento en mi vida cotidiana. La manera en que Él obra. Y yo estoy pidiendo A, porque yo estoy segura que por a mí me va a ir muy bien, eso es lo que yo quiero. Y Dios no me da A, pero oye mi corazón y me da B, y B es diferente de A, pero B es mejor que A y me hace mejor y le hace más bien a los demás. Entonces es una cosa que yo les invito de veras, si no lo han experimentado, yo las invito a que lo hagan. Hay una bendición enorme en esperar los tiempos de Dios, los modos de Dios, pero hay que conocer los modos de Dios. Entonces, en mi hoja de vida, que ahorita nos hizo favor de leer, aquí dice Carol, pero ¿te llamaron Bertita? ¿Sí? Ok. Esta hoja de vida que puso Bertita, yo he considerado que mi misión es conocer a Dios. Es definitivamente paso número 1, pero paso número 2 es dejarse conocer por Dios, dejarse desnudar, quitarse las caretas, quitarse los mecanismos de defensa que usamos por tantos años para sobrevivir, dejar que Él nos conozca íntimamente. Él nos conoce. Confesemos, confesemos los miedos, confesemos las inseguridades, confesemos la rabia, confesemos el maltrato que hemos sufrido y el que hemos causado. De veras, Él es extraordinariamente amoroso y lo entiende. Y nos recibe en brazos y nos dice, ya sé, Ana, ya sé, yo sé de tu dureza, yo sé de que te has creído mucho, sé que te han partido la boca y te han dejado los ojos morados. Todo eso lo sé. Pero te amo, déjame convertirte en la persona que yo creo que tú debes ser. Y la mayoría de las veces lo dejo. Me gustaría dejarlo más. Tengo que confesar que no siempre lo hago. Para mi mal, para mi puro mal. Pero también hay mucha libertad dentro de todo ello. Entonces, ¿no? Ya. O sea, ya no estamos estamos como siempre, con los buenos, no somos gatos, pero finalmente. ¿perdón? No, es un audio lo dejaban prendido. Sigue, Anita, por favor. Ok. Entonces, Adriana nos decía que estábamos como los buenos, no estamos como los gatos. Ok, ya. Bueno, Dios. Nada más Dios, dice Jesucristo, ¿verdad? Y básicamente esa es. Entonces, tengo un ministerio con mis amigas. Seguimos teniendo un ministerio para mujeres que consiste en elaborar estudios bíblicos y en este momento estamos escribiendo con las mujeres cubanas y yo el Sermón de la Montaña. Estamos estudiando el Sermón de la Montaña, lo estamos sistematizando, lo estamos haciendo en lecciones, estamos haciendo nuestra tarea, estamos estudiando. Déjenme recomendarles un libro, si lo pueden leer de veras, léanlo. Es muy difícil, es muy académico, se llama El florecimiento humano y es un estudio del Sermón de la Montaña. Extraordinario, es muy académico. Van a batallar, pero de veras es extraordinario. Y es de mis alegrías diarias, estar con ellas, estamos interactuando, haciendo las lecciones. Yo pensaba que conocía el Sermón de la Montaña porque Dios transformó mi vida con él. Bueno, pues ahora que estoy estudiando los que saben, a los teólogos que saben, veo que, sí, algunas cosas sí, iba yo bien encaminada, pero hay muchísimo más que eso todavía. Entonces, en mi experiencia, aprendí en aquella primera experiencia con el Sermón de la Montaña, aprendí que Jesucristo sí es un gran filósofo, sí es un gran humanista, sí es un gran maestro, pero también es Dios. Es hijo de Dios y es Dios. Y es mi rey y es mi salvador. Y es el aire que respiro. Y esa es mi historia.